Bienvenidos sean todos a este maravilloso y nuevo programa llamado El grupito de atrás se me separa. Exactamente. Este podcast tiene por finalidad poder educar a la gente. Y echar la talla. Exactamente, echar la talla. Ambas Porque juntas. cada una por sí sola. Ya, la cosa es, chicos y chicas, chiques. En general, le pusimos ese nombre igual inspirado en que esto sea divertido. El grupito de atrás, perdón, siempre se entretiene. Pero está en una escuela, en un contexto escolar donde se pueden aprender cosas. Entonces la idea es unir esos dos mundos. El mundo de lo académico y el mundo de lo divertido. Si al fin y al cabo, un día sin divertirse, sin reírse, no es un buen día, no es un día completo. Dijo el compadre Chaplin. Exactamente. Lo dije como el copy, pero ¿qué le vamos a hacer? Está bien. Aparte yo me siento totalmente parte e identificada del grupito de atrás, porque siempre mandaban a mi grupito a separarse y a mí me sentaban adelante. Tremendo. Siempre. Yo era de los que se sentaba atrás, pero nunca hice ningún problema en la media. No me preguntes por la básica. No, en la media, de hecho en la media era más desordenada que en la básica. En la básica era un pan de Dios. Y después en la media cuando tuve amigos, ahí ya sí me empecé a desordenar un poquito. Ah, no, mala la cosa. Bueno, yo creo que deberíamos presentarnos un poquito. Les voy a presentar yo, después me presentas tú a mí, ¿cierto? No sé si te parece buena idea. Ya me parece espectacular. Yo les presento a Tania Torres García. Pues García. No, García. Ah, ya. García. ¿Sabías de dónde viene el apellido García? No. Bueno, por cosas de la vida, mis dos apellidos son, pero más españoles no pueden ser. Pero mi familia es más chilena que los porotos con rienda. Nosotros no tenemos antecedente alguno de haber tenido algún pariente de allá del otro lado del charco. Así que nunca hemos resuelto la incógnita de dónde exactamente vienen, de qué familia Torres o de qué familia García somos. Pero el apellido García proviene de garza y de elegancia. Calla. Sí, de ahí viene el apellido. De hecho, el escudo de la familia García es una garza que está sangrando y no sé, bueno, no me acuerdo por qué, pero eso. Y Torres, bueno, es como más evidente. Torres. Proviene del apellido de la Torre. De la Torre, claro. Sí. Porque viene del sector donde habían torres. Me imagino que sí. Sí. Bueno, Tania es estudiante de Derecho de último año. Eterna estudiante, llevo como 3 años en último año. Cáchense. Yo creo que eso igual es un problema que podríamos hablar un día. Que lo estuve hablando con otra amiga que está estudiando arquitectura. Que ahorita yo siento que los profesores, sobre todo de universidad, exigen demasiado, siendo que en la realidad, en la práctica, no van a tener tan poco tiempo para poder ejercer, para poder realizar cualquier función que tengan que hacer, tienen el tiempo suficiente para poder hacerlo. Pero por extrañas razones, en la universidad se te exige muy rápido algo que ni siquiera ellos podrían hacer en esa misma cantidad de tiempo. Sí, de hecho es muy frustrante porque algunas de las carreras y la mayoría de las veces son las carreras que se consideran más antiguas. Los profesores tienen como... Sí, tradicionales. Los profesores tienen arcaicas. No, es que esta carrera y la endiosan como si fuera la mejor carrera del universo, entonces... Oye, puede que lo sea, pero no es necesario, ¿cierto?, que se nos suba el humo en la cabeza. Sí, de hecho sí, y muchas veces, como digo, es súper frustrante porque uno puede haber estudiado muchísimo, saber mucho del ramo, pero si el profe no es objetivo al momento de evaluarte, jodiste nomás, te echaste el ramo. Cosa que la mayoría de los profes de universidad no son profesores, entonces a veces apenas saben evaluar o no alcanzaron a tomar todos los ramos de evaluación como corresponde, yo creo. Es por eso que mi universidad ahora hizo la diferencia y ya no los trata de profesores, sino que los trata de académicos. Y a mí me parece espectacular hacer la diferencia entre un profesor y un académico. Exactamente. Es tremendo, alma mater ahí. Sí, muy bien. De hecho se notaba mucho porque tengo un profe que fue uno de los mejores profesores que tenía en la universidad, de hecho, que él era profesor de historia y después estudió leyes. ¿Ya? Acá se llama derecho, pero en la mayoría de los países se llama leyes. Y se notaba mucho que él sí era pedagogo. Y hablando de pedagogos, les presento al profe Hans. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el chico de las poesías. El triple H porque sus iniciales son... Hans, o sea, HHH. Sí, me preguntaste la inicial, no me preguntaste mi nombre. Ya, pero nombre, pues. Hans Herrera Harros. El primer nombre también es apellido, o sea, el primer apellido también es español. Viene de Herrera, de la herrería. Carolina Herrera. Carolina Herrera, mi tía, igual que Pablo Herrera. También tengo un amor que no es amor, que me hace daño. Pero mi segundo apellido es escocés, es derivado del Harris. Y no me pregunten porque tampoco tengo idea quién fue el inmigrante, solamente que arrancó la guerra, puso la semillita y quizás dónde está ahora. Y se nos pegó el apellido nomás, pero ni idea de... Siempre había tenido la duda cómo se pronuncia, porque tengo otro conocido más que también es apellido, no sé si se pronuncia Arros con la H completamente muda o Harros. No, es Harros. ¿Tiene algún conocido? ¿Cómo se llama? Jaro. Ah, pero ese es Jaro. Pero es con una R.
Ah, pero puede que sea, no sé, porque Creo que es derivación del distinto. apellido. Es Ah, distinto ya. el jaro con que el jarros. Ah, calla. Creo que el jaro tiene que ver con algo del mundo asiático, no estoy seguro. Tendremos que volverlo después. La cosa es la siguiente, este podcast tiene por finalidad principal enseñar educación cívica, porque la cívica no solamente son las leyes, no solamente tiene que ver con el tema de la política, ¿cierto? La educación cívica tiene que ver con el cómo ser un ciudadano, cómo... ¿Cómo ser un buen ciudadano? O sea, de hecho, cuando yo ingresé al mundo de la educación cívica, claro, uno piensa, bueno, desde el punto de vista de mi carrera, piensan que son puros contenidos puros y duros. ¿Qué es nación? ¿Qué es Estado? ¿Poder legislativo? ¿Poder ejecutivo? Etcétera. Pero no es así. La educación cívica es mucho más amplia. Incluso el respeto a las normas del tránsito es parte de la educación cívica porque cívico viene de ciudad, viene de civilizado y de ciudadano. Miren, fíjense, tuve una familia de palabras aquí. Yo me acuerdo cuando estaba en básica, una vez mi profesora de lenguaje me enseñó a diferenciar la familia de palabras. Y empezó con pan. Uno Pan. dijo pancito, Qué rico el pancito. panadero, Pan con queso. marraque... Ah, no, esa es otra cosa. Pan con chancho. Panceta, no, eso también es otra cosa. Ya, pero en el lenguaje se utiliza eso, la familia de palabras, porque así tú aprendes a identificar de dónde viene esa palabra y la puedes usar en un contexto. ¿Ya? Por eso se enseña en básica la familia de palabras. Por ejemplo, si yo te digo, no sé, pues, casa, casita, casona. Casona también. Son varias formas de cómo conjugarlo porque tú sabes que al decir casona, ya, se está refiriendo a un hogar, se está refiriendo al fin y al cabo a un hogar. Y el sufijo zona, ¿cierto? Vendría siendo que algo grande. Es como el mojito, debe existir el mojo. Oh, el dorito. Debe El existir el doro. doro. Claro. Ardilla también. Arda. Arda. ¿Cachai que yo tenía una profe, también profe de lenguaje, como en sexto, quinto básico más o menos? Y esa profesora llegaba todos los días con una guía de vocabulario. Entonces, nos pasaba varias palabras y nosotros teníamos que armar frases con las palabras para ver si las habíamos entendido. Gracias. Casi me muero. Un poquito de juguito y para que moje, la verdad. Ya. Ya, pues la cosa es que la profe llega ahí y una de las palabras era vitalicio. Y teníamos, bueno, siento que uno puede aprender de todo, pero tiene que aceptar que a veces tiene habilidades para ciertas cosas y otras áreas le van a costar un poco más. Y teníamos un compañero que le costaba un poco más el área del lenguaje. Entonces, la palabra era vitalicio. ¿Qué es algo vitalicio? Algo que dura para toda la vida y ya, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que uno, por contexto, se le viene a la mente? O lo que a mí se me vino a la mente, porque a mí siempre me ha gustado leer, entonces aparte del lenguaje nunca me costó mucho. Yo dije, mi frase era así como, no sé, ya, mi mamá tiene una pensión vitalicia, que va a durar para toda la vida. Pero mi compañero, cuya identidad voy a mantener en secreto, aunque no sé qué fue de él después de la básica, hizo una frase que versaba de la siguiente manera. Mi abuela se cayó de la escalera y quedó con un dolor vitalicio. Fue muy buena porque, como todos nos reímos, incluido la profe, quedó clarito que todos habíamos entendido el concepto, menos él, lo cual fue muy poco pedagógico, pero fue bastante chistoso en el momento. A mí me llega a volver un poco como profesor, yo me tengo que aguantar tanta risa durante el día. Una vez me pasó que estaba infiltrado en una clase de lenguaje. ¿Pero presencial o online? Okay. No, presencial, pues estaba infiltrado en una clase presencial de lenguaje. Y te imagino que estés como en la última fila tapado con una mochila. No, yo estaba detrás y estaba detrás de la parte... Pero lo que pasa es que estábamos haciendo un trabajo en conjunto nosotros. Yo estaba con unos alumnos de ahí, que ellos estaban tomando información estadística, mientras el otro curso estaba en clase. Entonces era yo que estaba supervisando mi curso, bueno, a mi grupo, que eran 3 estudiantes, yo estaba haciendo una práctica profesional en esa época. Y de repente estaba uno de los compañeros, estaban ahí, y el profesor empezó a preguntar, estaba revisando las tildes. Entonces él escribe la palabra dinosaurio. Y les pregunta, chiquillos, ¿en dónde va el acento? Y todos así como levantando la mano. La profesora era muy estricta, entonces no dejaba de que la persona hablara, porque si todos levantaban la mano. Y mi alumno, que también era alumno de la profesora, levanta la mano. Y la profesora nos encontró mejor idea que decirle a mi alumno, obviamente que estaba en el electivo de matemática, llega y levanta la mano y la profesora dice, por favor, así como ilústranos, usted que viene de un curso superior, ¿dónde va el acento? En la I. Ay, no. Entonces en vez de ser dinosaurio era dinosaurio. Y hasta el día que salió de cuarto medio su apodo fue dinosaurio. Nunca nos olvidaremos de ti, dinosaurio. No diré tu nombre tampoco, pero vamos a recordarle. Ahora estoy estudiando ingeniería. Ahora estoy estudiando ingeniería.
Si es que yo cacho que una carrera ahí humanista no venía mucho al caso. Oh, por favor, no me malen. Si algún día me reconoces, por favor, salúdame en la calle. Pero no me retes, por Hola, favor. profe. Hola, profe. ¿Cómo se ¿Cómo encuentra? está? ¿Cómo está? No. ¿Cómo ¿Qué? Perdón. No, qué mal. Oye, si se preguntan, yo creo que es una pregunta que siempre me hacen, es que si los profesores nos reímos de los alumnos de repente. Yo les Sí, digo yo que cacho sí. que los descueran en la sala de profesores, pues. No, sé que no es tanto, pero sí hay anécdotas. Siempre van a haber anécdotas. Porque al fin y al cabo son adolescentes, pues los adolescentes viven equivocándose. Entonces, entre tanta equivocación de repente salen algunas cosas graciosas. Pero igual hay que decir que dentro de esa equivocación uno igual termina aprendiendo a identificar el contexto y la realidad de los estudiantes. Uno como profe a veces se piensa, que el profe de matemáticas es como pura matemática, el de la pura matemática. Pero en realidad nuestros consejos, las conversaciones coloquiales, siempre nos vamos dando cuenta, ¿viste? Que este estudiante como que cometió un error o se equivocó en esto. Igual es información relevante para nosotros para decir, chuta, ¿sabes qué? A lo mejor, no sé, pues, la lectura no es lo suyo. ¿Sabes que no se ubica mucho como en los mapas? ¿Sabes? Tenemos que tocar. Entonces, quizás de repente, no sé, pues, llega la profesora de historia y te dice, chuta, estábamos, no sé, pues, hablando sobre las civilizaciones mesopotámicas, por ejemplo. Y de repente de la nada dice, y le preguntamos dónde estaba, por ejemplo, el río Tigris y Éufrates. Y claro, el estudiante escuchó Tigris y pensó en tigre y dijo tigre. Nunca se ocurrió que estaba por ahí. Tú lo que quieres, Y que lo, me ti- coma el y- tigre, claro, que me coma el tigre. y lo tiró por la India, así, la ubicación. Y eso son cosas que nos enseñan de que somos pequeñitos, que muchas veces se nos pueden llegar a olvidar, pero nosotros las conocemos. ¿Ya? Entonces, pero le sirvió información a la profesora, pues le sirvió información de que en realidad tiene que repasar los conceptos que a veces son básicos y uno los da por sentado como profesor. Entonces, el error siempre es una herramienta para aprender más, en realidad. Hay que sacarse ese estigma de que uno no tiene que equivocarse nunca o que la aprendizaje solamente se logra con la perfección. De más, puedo no querer responder porque igual da un poco de temor, bueno, que los compañeros, bueno, ahí depende de los cursos, yo tuve, no sé si la buena o la mala suerte de estar siempre en cursos que eran como súper molestosos, se llevaban bien entre ellos, nunca habían peleas dentro del curso porque se llevaban muy bien, pero si alguien respondía algo mal, lo agarraban para el lección y lo soltaban hasta el final del semestre, sí. Pasaba harto, incluso hasta el día de hoy de repente pasa. Pero decir que el tema del bullying ha sido muy bien concientizado este último tiempo, porque Sí, estos últimos 10 años así, el sí. bullying ya no se ve en la escuela como antes. Mm. Ahora, el bullying como que es algo de verdad muy casual, algo muy casual y no es como sistematizado, no. Puede que hayan casos así, obviamente no voy a hablar por toda la escuela, ni tampoco yo tengo todo el conocimiento ni todas las prácticas de todas las situaciones dentro del país o dentro del mundo. Pero por lo menos hoy en día el bullying ya no es bullying, porque no es sistemático. Yo creo que el día sí hay gente que se puede burlar de otras, gente que quizás dice cosas ofensivas, pero bullying como tal sistemático ya no existe. Claro que los colegios ya no están dispuestos a tolerar ese tipo de comportamiento. De hecho, yo recuerdo, casualmente, yo estuve estudiando en el mismo colegio en el que ahora está mi hermano chico, tengo un hermano chico. Y yo fui víctima de bullying en ese colegio. Y cuando yo estaba ahí, ni siquiera tenían protocolo. No hicieron nada y fueron muy negligentes con mi situación. Pero cuando mi hermano entró, como 10 años después, el colegio es, pero una eminencia en cuanto a bullying, porque ahora tienen protocolo, ahora tienen profesionales encargados del área. Mi hermano estuvo a punto de verse involucrado como víctima en un caso de bullying y se detuvo en el momento en el que se detectó. Y no tuvo más problemas con ese compañero nunca más, que todavía está en el mismo curso. Y no digo que son amigos porque evidentemente no se caen muy bien, pero no se da una situación de abuso y el colegio justamente no lo Exactamente. permitió y los profesores estaban capacitados para detectarlo antes. Exactamente, y más que eso también es un tema que se viene conversando hace tiempo. Antiguamente este tema era como súper normalizado, el tema de la violencia. Tenemos que pensar que nuestros Es que sí padres, juegan los niños. que se juegan los Es que niños, si te molesta porque les gustáis. claro, quien se pelea se ama, un montón de cosas normalizadas de esta educación patriarcal que recibieron nuestros padres y que replicaron en nosotros y que gracias a, yo creo, A Cartoon Network, a porque Cartoon Cartoon Network. Network fue el Sí, primero. yo decía gracias a los medios Sí, de comunicación en sí, general, se visibilizó sí. y se pudo hablar de él, no como algo normal, sino como un problema real. Y de verdad que se agradece mucho. Yo creo que hay que seguir ocupando esos medios, como este mismo acá,
y sacar otros trapitos al sol que yo creo que hay que dejar de normalizar como algo bueno, algo cotidiano y empezar a revelarlos como problemas. Bueno, la idea de este podcast nació desde esta misma página, ¿cierto? Que nosotros teníamos bueno, que Tania tiene en Instagram, ¿cierto? En la cual ella ya ha comenzado a hacer educación cívica. Y nosotros nos conocíamos de antes. Yo igual tengo un canal en Twitch en el cual juego regularmente y aprovecho de enseñar un par de contenidos de matemáticas Y si no y hubiese sido otras por él, yo cosas. nunca hubiese empezado con mi proyecto que no saca el Gil. No, no me está dando demasiada atribución en Es realidad. un proyecto educacional también, pero más Claro, abocado al lado, bueno, más pedagógico en realidad. claro. Entonces se nos ocurrió, bueno, en realidad a Tania se le dio esta oportunidad y ella quiso invitarme y yo le agradezco tremendamente, por eso digo que es una tremenda mujer, en el cual vamos a hablar sobre educación cívica en general, ¿ya? La idea de esto es que podamos tanto nosotros aprender como ustedes escuchar y seguir aprendiendo, ¿cierto?, de lo que nosotros vamos conversando. Así que aquí le ponemos la banda sonora mientras está haciendo el almuerzo, mientras está haciendo la ceba ahí, pone esto de fondo a estos dos Ah, lolos, hablando ahí como dicen los lolos, Lolo no tan lolos. lolosaurios. Claro, exactamente. Mientras hace sus cosas, mientras dobla la ropa, mientras saca la mugre el perro fuera, ahí estamos nosotros, ahí mientras hace el almuerzo, va a echarle un ojo a la ropa. Exactamente. Entonces, si nos preguntan por qué estamos haciendo esto, es Nos quedamos porque hasta las 5 de la mañana porque frente a la casa. nos quedamos hasta las 5 de la mañana para... No, ya, pero en serio. En realidad, a mí como pedagogo siempre me ha gustado la educación y esto es un tema que yo no manejo mucho, la verdad, y me he tenido que informar mucho y siempre me gustaba aprender. Pero siento que es algo que todos deberíamos saber, sobre todo en la situación en la que nos encontramos hoy en día. Primera vez, por ejemplo, aquí en Chile que tenemos un presidente tan joven. Sí. Ha sido un hito tremendo. Entonces, es Primera vez que tenemos un primer perro. primera vez que tenemos un primer perro. Entonces, la idea de esto es, aprovechando este boom, ¿cierto?, de que los jóvenes pueden hacer muchas cosas, queremos también incentivar al resto de personas que nos estén escuchando, sean adultos, estudiantes o no, ¿cierto? Que se atrevan a hacer más cosas como eso también nos hemos atrevido. Pero que se atrevan informados, porque eso es otra Exactamente. cosa. Está súper bien tener las Otra ganas, cosa mariposa. chiquillos. Está súper bien mover el potito, ir a marchar, está espectacular. Pero va a llegar un punto en el que tienen que saber algunas cosas que todos deberíamos saber. Y para eso estamos acá. Exactamente. Yo quería comenzar esta... Estaba mirando la pauta. La pauta. La pauta. La elegante pauta escrita en una carpeta encuadernada, con cuero de foca. No, qué cruel. No, con cuero de soya, pues, acá somos veganos. Cuero de soya y el papel está hecho de fibra de tofu. De cuerpo palto. De cuercol. Exactamente. Vamos a partir pensando en qué es la educación cívica, al fin y al cabo, de dónde nace el concepto de cívico. Si nos remontamos, ¿cierto?, como a la etimología de la palabra o a lo que más nos suena, ¿cierto? Cuando uno es profesor les pregunta a los estudiantes, no sé, cualquier concepto, uno trata de que los estudiantes traten de explorar el concepto según lo que saben anteriormente. Entonces puede que uno se mande el carril de repente, voy a hacer yo el papel ahora. Si me hablan de cívica, yo pienso en una civilización, pero más allá de eso no lo sé. Tania, ¿usted me podría ilustrar un poquito más? Efectivamente, ahí vamos con la raíz semántica de la palabra, está bien dicho, sí, semántica de la palabra, justamente que lo cívico viene de la ciudad, viene del ciudadano, entonces finalmente, a ver, con el tema del estallido social aumentó mucho el interés respecto del tema y eso es algo de lo que yo estoy muy feliz, tuve la oportunidad de hacer clases, siendo que mi carrera no tiene prácticamente nada que ver con hacer clases, tuve la suerte de hacer clases de educación cívica en un liceo y claro, o sea, el interés aumentó mucho, pero el tema es que a nosotros, lo que yo enseñé, a mí me lo pasaron como en segundo año de la carrera. ¿Por qué? Porque es algo que todos deberíamos saber. ¿Para qué? Para ser buenos ciudadanos. Entonces la educación cívica es mucho más que solamente contenido, que ya cabrón, hoy día le vamos a enseñar cómo funciona un país, hoy día le vamos a enseñar qué hace el presidente, qué hacen los diputados, qué hacen los senadores, por qué existe el Congreso, X. Es más que eso es solamente una parte. Entonces, por eso también es necesaria la labor, en este caso del pedagogo, porque aunque no lo crean, hasta respetar las normas del tránsito es parte de la educación cívica y ser un buen ciudadano, un chiquillo. Exactamente, entonces para ser buenos ciudadanos tenemos que estar bien informados. ¿Y qué mejor que informarse de forma entretenida? Desde pequeño siempre se nos dice, oye, mira para los dos lados antes de cruzar la calle. ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, está el peligro que vengan los autos, ¿cierto? Uno cuando es pequeñito tiene un criterio no muy bien formado todavía. Pero después cuando te haces grande, ¿cierto?
vas cruzando una calle que es de un solo sentido, igual miras para los dos lados. Porque nunca se sabe cuándo puede venir un desquiciado en sentido contrario. Exactamente, porque son personas que no saben de educación cívica o que realmente no tienen empatía. Yo creo que igual parte de la educación cívica tiene que ver con el ponerse en el lugar del otro dentro de esta sociedad. Claro, y también tiene que ver con un tema que actualmente estamos atravesando por una crisis institucional. ¿A qué me refiero con eso? Todo está fallando, o todo falló, o está la percepción de que todo falló. Entonces, es más fácil obedecer una norma cuando tú entiendes la importancia de esa norma. Exactamente. Entonces, si es que no te lo explican y te dicen obedece nomás, no siempre funciona porque yo creo que la mayoría, bueno, está en el instinto del ser humano cuestionar las cosas y eso está súper bien. Pero si una cuestión y nadie te responde, ¿por qué debería obedecer esto que no tiene sentido? Pero sí tiene sentido, cabros. La Tiene vida en sentido. sociedad. Tiene sentido. Yo creo que podríamos comenzar por esa parte. Oh, comencemos hace como 10 minutos ya. No, 8. Comencemos comenzando, Claro, sigamos siguiendo porque esto no para de parar. claro, no para de varar, exactamente. Hay que pensar desde el origen de que dejamos de ser, ¿cierto? Un Homo Primates. sapiens, ¿cierto? Y nos volvimos Homo sapiens sapiens, en el cual empezamos a formar sociedades. Al comienzo de la sociedad igual fueron netamente familiares, eran clanes de familias que se empezaron a juntar, a reunir, y luego se empezaron estos clanes familiares a volver a reunir y formaron las primeras civilizaciones. De los primeros registros que tenemos, ¿cierto? De los más antiguos, uno de los más antiguos, ¿cierto? Que tenemos de la civilización mesopotámica, ¿cierto? A pesar de que se han encontrado otros registros de otras civilizaciones un poquito menos complejas o menos expandidas, ¿cierto? Pero ya desde esa época, quizás un poco antes, ya se estaba dando eso de que la gente se empezó a reunir en grupos muy grandes. Yo creo que todo dentro de nuestra familia tenemos como ciertas reglas, ciertas costumbres que cuando uno va de visita a la otra casa, uno lo encuentra como extraño. Y aquí una de las reglas raras que hay en mi casa son dos. Tenemos un televisor en el comedor que tiene un atril que se puede estirar para todos lados. Ese atril no se ocupa. Ese atril no se No se ocupa, mueve. no, la tele no se puede mover. A menos que estemos todos sentados en el sillón viendo la tele y hay que moverlo, pero tú caminas y ese atril no puede estar, la tele no puede estar chueca. Porque de alguna forma te puedes pegar un cabezazo, aunque hay como 30 centímetros de distancia entre tu cabeza y la tele, pero igual te puedes pegar. Esa es una que yo, de verdad, a mí me da ansiedad Ajá, cuando ¿está voy bien? a otra casa y veo la tele chueca, po. Y no tiene nada que ver porque a veces hay metros al lado para poder caminar, pero me da ansiedad. Y la otra es que cuando comemos todas las puertas tienen que estar cerradas porque te puede dar corriente de aire aunque hayan 40 grados de calor. Miren, pero se dieron cuenta que esas reglas al fin y al cabo No tienen evocan, lógica, no no, tienen ninguna lógica. pero aunque no tengan lógica, igual evocan a un concepto de seguridad dentro de lo que es tu familia. Sí, No golpearse y, ¿cierto? El que no te dé el golpe de aire, ¿cierto? Para no quedar chueco, que y te no dé un que chueco. calambre, ¿cierto? Yo creo que todos tenemos ese concepto dentro de nuestras familias de que tratamos de protegernos. Entonces creamos reglas, ¿cierto? Reglas morales, Ujú. perdón, sí, Tipo Morales. sí, morales, ¿cierto? Para poder proteger a los nuestros, a nuestra familia. ¿Qué es lo que pasa? Que la sociedad ya no habla solamente de la familia, sino habla de un bien común, porque todos tratamos de trabajar para lo mismo. Por protección, muchas veces las sociedades se empezaron a unir, porque es mucho más fácil, ¿cierto? En cuanto más son, más difícil de extinguirse. Pasa incluso con animales que no han formado sociedades. Pensemos en los simios, pensemos en los peces, los cardúmenes, Ujú. las bandadas de aves. En cuanto más nos juntamos, más posibilidades tenemos de sobrevivir. De elefantes. El problema, exactamente, Sí, el po. problema es que en cuanto más somos, más cuesta controlarnos. Entonces, para eso existen estas normas morales, ¿cierto? Que se van desarrollando y van definiendo, entre comillas, nuestras acciones dentro de este grupo. ¿Ya? De ahí parte, ¿cierto? Por así decirlo, todo este concepto de la sociedad. Al principio, igual, hay que decir, no quiero como divagar mucho, ¿cierto? En cómo comenzar las sociedades, porque yo me divago un poco, ¿cierto? Pero principalmente, ¿qué vendría siendo una civilización? Porque si nos comparamos con otros animales sociales, ¿por qué nos distinguimos tanto? ¿Por qué somos tan especiales? Yo creo que el concepto de civilización podríamos relacionarlo un poco con el tema de la nación, aunque me estoy adelantando un poco en la materia, Claro. pero la nación básicamente, muy a la ligera, porque esta cuestión de la nación, aquí en educación cívica hay conceptos que son así, pero uy, una volada, pero de hongo así, ¿cachai? De LSD, Trip, loco, trip. sí, un tripeado así, una tripa. Porque es muy volátil el concepto, es como bastante intangible. Y de hecho no todos los doctrinarios, no toda la gente que se dedica a investigar eso, se ha puesto de acuerdo en un solo concepto. Entonces el concepto de nación lo podemos entender como un grupo de personas que tienen elementos en común, como por ejemplo elementos culturales, una misma religión, haber pasado, por ejemplo, no sé, puta, yo cuando era chica ya 31 minutos y ya cachureo.
Tremendo 31 minutos, pero yo cachureo no lo comparto, yo no fue de mi época, me lo salté. Pero aún así nosotros seguimos siendo parte de una misma nación porque compartimos otros elementos. No sé, Claro, exactamente. bueno, fuimos a la misma universidad, Fuimos a la misma por universidad, ejemplo. Entonces, exactamente. todo ese tipo de elementos, yo creo que la civilización parte en el momento en el que esos pequeños reductos de personas, esas pequeñas familias, o sea, no tan pequeñas, pero bueno, en comparación con una ciudad son pequeñas, se dan cuenta que tienen elementos en común. Se dan cuenta que tienen elementos en común y al tener elementos en común, como que se agarran cariño, por decirlo de alguna forma. Entonces entienden que tienen que avanzar todas juntas y esas tradiciones, por decirlo de alguna forma, conservarlas. Sí, mira, yo quería hacer un alcance aquí. El otro día había visto una publicación súper tremenda de una tremenda mujer científica, Margaret Mead, que una vez le preguntaron a ella cuál fue, según su punto de vista, ¿cierto? Ella como experta antropóloga, ¿cierto? ¿Dónde había comenzado la civilización? Y ella, claro, comenzó, o sea, lo mismo que estamos haciendo, ¿cierto? Hablar del Ujú. tema. Divagar tal vez un poco. Claro, y llegó a la conclusión de que el primer rasgo de humanidad, o sea, el primer rasgo de civilización que se puede encontrar fue el de un hueso soldado. Porque el que un humano de esa época, ¿cierto? Se haya roto un hueso y que otros humanos hayan dedicado su tiempo Ujú. para que esa Y persona energía. se recuperara. Tuvieron que haberla alimentado, la tuvieron que haber cuidado, le tuvieron que sanar la herida. Entonces, ese hueso que está soldado, ya que actualmente no es un fósil porque no está hecho piedra, Ujú. ya, pero sí es un hueso encontrado, ¿cierto?, de un homínido, en el cual se selló esa herida tremenda que cualquier otro rasgo, cualquier otro animal, ¿cierto? Está muerto ese animal. Ese compadre ya está muerto, no No, manda no le nada han a pesar. avisado. Exactamente. Pero cuando se creó la civilización es porque hubo personas que pudieron dedicar su tiempo para poder ayudar a esa persona a que sobreviviera. Más allá, ¿cierto?, de que un anzuelo para pescar, una olla de barro Ujú. para cocinar, que la piedra de moler, el fémur de esta persona, ¿cierto?, que se encontró, que se fracturó y luego fue sanado, es el primer signo real de civilización, según esta experta antropóloga tremenda, ya que falleció en 1978. O sea, el descubrimiento tampoco es tan reciente. Claro, así Pero como para que ahora le nos demos venimos a cuenta. tomar el peso porque justamente, claro, herramientas son una cosa de supervivencia, pero ¿en qué punto se pasa a justamente dedicar tiempo y energía a que un individuo se sane y que pueda volver a ser productivo? Porque mira, piénsalo de esta forma. Puta, bien, haber encontrado una cantidad de osamentas de otros homínidos que, claro, tenían fracturas ya sí, pero quedaba ahí nomás porque, claro, morían, los abandonaban. Incluso las familias entre sus mismos miembros se abandonaban porque era lo que había que hacer. Entonces, en algún punto, y por eso es tan importante ese hallazgo, se dieron cuenta de que no, porque compartían muchos elementos en común. Entonces, ya no era una persona X, pasó a ser un Claro. individuo importante por una u otra razón. Exactamente. Hablando también de individuos importantes, dentro de nuestra sociedad y dentro de las primeras civilizaciones se empezaron a crear solamente escalafones o grupos sociales, ¿cierto? En el cual algunos tenían más importancia que otras. Hay que pensar que, claro, cuando vivimos en sociedad y tenemos que alimentar a otras personas, cada uno empieza a ocupar un rol distinto, ¿cierto? Yo creo que las primeras civilizaciones todo el partido, o sea, que ya voy a salir yo a cazar, o sea, que yo voy a recolectar, o sea, que yo voy a cuidar a las crías, ¿cierto? O sea, que yo me voy a dedicar a cocinar, a limpiar los alimentos, yo me dedico a la vigilancia. Claro, porque Cada uno empezó a finalmente tomar, claro, no todos un tienen las rol. mismas habilidades. Pues entonces, dándose cuenta de eso, esa es la razón por la cual la supervivencia se hace más fácil en un grupo. Porque, por ejemplo, puta, a mí mándame a plantar, no sé, pues, un tomate, a mí no me crece nada, pues, ¿cachai? O Pero mándame a no, cazar, yo de no. más, pues, De hecho, podría ser pero el revés, yo soy bueno con las plantitas. sí, no, yo pésimo, ¿cachai? Entonces, claro, por ejemplo, mi dieta en ese caso se basaría solamente en carne cruda, porque no sé, ya digamos que ya descubrieron el Sí, fuego, obvio, sí. carne cocida, ¿cachai? Pero nada de plantas, porque yo no sé plantar. Y por el caso contrario, tu dieta se basaría solamente en plantas y falta proteína. Exactamente, entonces Pero no si, podríamos sobrevivir. eso, si nos unimos, dieta balanceada, vida más larga, Vida más cerebro más larga, grande, cerebro más grande que se desarrolla, tenemos tiempo claro. para pensar, analizar las Ujú. cosas, ¿cierto? Entonces, igual hay que pensar que un grupo muy grande, un cerebro que se empezó a desarrollar más, nos permitió, ¿cierto?, que ciertas personas quizá empezasen a trabajar en dirigir al resto. Y ahí empieza, ¿cierto?, como por así decirlo, los primeros conceptos de líderes, por así decirlo, dentro de las sociedades. Una de las primeras historias, de las que yo por lo menos leí, no sé si será la primera, una épica tremenda, la de Genghis Khan. Sí, Genghis Khan, de más.
Sí, temazo también. Cierto, Gengis Khan fue un personaje muy, muy interesante porque su historia es muy fantástica. Él Ujú. peleó contra todo, siempre El victorioso. imperio más grande de la historia de la humanidad. Se supone, Se supone. ¿cierto? Por lo que está narrado, por de dónde hasta dónde. Ujú. No, yo creo que creo que lo más grande en realidad fue el de los mongoles. Sí, tenías razón Sí, lo de creo los que fue el de los mongoles, sí. mongoles. Ya, hola, somos el Hans y la polilla del futuro, nos mandamos un condoro, después nos dimos cuenta que el imperio mongol fue fundado por Genghis Khan, Sí, yo así creo, que ignoren lo que acaban de sí, escuchar, por favor. claro. Hubo un error de entendimiento, yo no me acuerdo bien, pero Sí, uno de los dos entendió que el otro dijo otra cosa y terminamos diciendo que parece que el Imperio Persa era el más grande, algo así. no. Tú pensaste de que yo me refería al imperio persa cuando en realidad me refería al mongol y mi cerebro no fue capaz de llevarte la contraria y te dije que sí nomás. Así que Ah, ya, sí, una cosa tenemos así. claro que el imperio Sí, el mongol mongol fue el era el más más grande grande. y fue fundado por Genghis Khan. Listo, Claro, eso. continuamos. Ya, pero imagínense, pero fue la primera Ujú. gran El primer imperio. gran conquistador. Exactamente, el primer gran conquistador. Entonces, imagínense, ese personaje, Gengis Khan, que no sabemos si realmente fue un personaje real o fue endiosado después con Ujú. el tiempo, porque cuando ya se inventó la escritura, el compadre por el pedido, ¿cierto? Pues teniendo tanto poder, que tema que vamos a hablar que más adelante, En un próximo capítulo. claro, poder pedido que en vez de describirlo como realmente era, no sé, quisiera un tipo como yo, 1,70 m, ¿cierto? Flacucho, no muy bueno para la batalla, pero él quiso lo endiosar, entonces lo hicieron como gigante, No, ¿cierto? Así además. muy poderoso, muy Poneme más fuerte. músculo. Claro, Era ese como el por eso. Photoshop de la Pero, época. pero aún así, claro, como el Photoshop de la época, diciéndole, escriba, escriba, Eh, tutum, tutum, o no siempre, escriba, tutum escriba, pa. tutum, tutum, pa. No, es Ya. que aquí a nuestro querido amigo le gustan mucho los juegos de palabras. Sí, me encantan los juegos de palabras, tengo un problema con eso. Ojalá que se ríen, se nos va a dar depresión. Ya, pero la cosa es que lo verdaderamente importante, haya sido o no haya sido muy fuerte, haya sido o no haya sido cierto un gran conquistador, él sí fue un gran dirigente, pudo mantener a muchas personas bajo un mismo cargo. No tengo ni idea de cómo lo logró, si fue a la fuerza Ujú. realmente, si fue conquistando, si fue convenciendo, si fue con carisma, pero fue uno de los primeros registros que tenemos de una persona que dirigió a muchas otras. ¿Ya? Entonces tenemos que hablar de que igual dentro de una sociedad hay personas que toman rasgos para poder hacer que se desarrolle las civilizaciones. Po. Porque claramente todos sabemos que tenemos roles dentro de una sociedad. Yo no soy el presidente de Chile. Ujú. Ya ni lo voy a hacer seguramente. ¿Quién sabe? Quién sabe. Quizá en 5 años más después. Voy a tener 35, así que Voy. voy. Ahora está de moda ser presidente de los 35. Eh. Ya, pero la cosa es que eso, hay un desarrollo histórico detrás de esto, porque las primeras civilizaciones solamente fueron dominantes por la fuerza. Eh, Pasa mucho, como seres ancestrales, qué característica que siempre le damos a cualquier animal que no sea el humano. Siempre puede ser peligroso, Sí. agresivo, ¿cierto? Que se defienden a través de la agresividad. Porque ¿Cuántos es caballos de fuerza tiene el auto? claro, Porque finalmente el caballo, bueno, de hecho en muchas civilizaciones representa poder. exactamente, Por representa ejemplo, poder. así como el búho representa inteligencia en muchas civilizaciones. El caballo representa poder, Sí. porque si tú tenías muchos caballos tenías posibilidad de trasladarte muy lejos. Ujú. Si tú no tenías caballos tenías que hacer todo el trayecto a pie. Sí. Ahí tenemos que hablar también con el tema del poder después, pero no nos Sí, adelantemos, no nos sí, es adelantemos. que está bueno ese tema. Sí, es muy bueno ese tema, yo creo que lo vamos a tener como para el tercer capítulo. ¿Tú sabías? Esto lo vi en otro podcast, o sea, lo escuché en otro podcast. Cuéntame. Respecto de los animales, en ya civilizaciones más avanzadas, nos vamos a pegar un salto. Eh, ¿Tú sabes de dónde viene el ajedrez? El ajedrez es árabe, No, po, ¿no? no, po. ¿De dónde viene? Puta, se me olvidó. No, Estoy seguro que es árabe. ¿quiénes eran los que siempre ocupaban elefantes en sus batallas? ¿Los persas? Sí, persa. Ya, por ese lado geográfico. Los No, persas. no es persa, pero Sí, bueno, puede ser. geográficamente está situado en uno de los países que es más o menos territorio persa. Entonces los alfiles eran elefantes, po. Los alfiles eran elefantes. Sí, po, la pieza alfil fue pensada como un El elefante. marfil. Por el marfil, ¡Oh! po. ¿Se dieron cuenta? Mira, yo estoy googleando aquí para confirmar, Pero es por ¿cierto? eso, es por el marfil. Y claro, bueno, después los artesanos no se iban a andar dando el trabajo de tallar un elefante, dos, Bueno, cuatro elefantes por sigue cada siendo tablero. cierto un misterio. Se dice que fue inventado en Asia, probablemente en la India, con Sí, una cumbre, o sea, con el nombre de Chaturanga. ahí no tengo Y de idea. ahí se extendió a China, Rusia, Persia, Europa. ¿Sabes que yo me hice una anécdota matemática, profesor de matemática, Mago matemático. que se supone, ¿cierto?, de que el creador del ajedrez, cuando un rey le pidió, oye, créame el ajedrez.
O sea, créame un juego para que yo me pueda divertir con mi corte y toda la cosa, ¿cierto? Piensa también el tipo de organización que tenemos ahí, ¿cierto? Ujú. De, Eso viene en el siguiente en el capítulo. siguiente capítulo eh, los tipos de organización que existen dentro los de la tipos de sociedad. gobierno, por decirlo de alguna Sí, forma. exactamente. Hay una evolución también respecto a cómo pasamos, ¿cierto? Del bruto Gengis Khan que conquistó Ujú. a la sociedad democrática, se supone, que tenemos hoy en día. Se ¿Ya? discute, Se discute, se exactamente. discute. Ya, pero la idea de que este rey le dijo, ya, yo te voy a pagar muy bien por tu juego. Y si Eh, es fome, te voy a matar. te voy a matar. O sea, eso es lo que cuenta la leyenda. La cosa es que, claro, el tipo inventó el ajedrez y no le interesaba realmente tener grandes riquezas. Estaba ahí como, estaba en otra, le presentó el juego y le dijo, ya, ¿qué quiere usted? No, yo quiero todo el grano del pueblo. No, pero ¿cómo te voy a dar todo el grano y qué va a comer mi gente y todo? Entonces Que coman no le ajedrez, introdujo, po. que coman ajedrez, claro, por ambicioso. Eh, Y el compadre no le quiso dar eso, dijo, no, pídeme algo más sensato. Entonces dijo, voy a usar mi misma astucia, la misma astucia, perdón, con la cual pude desarrollar este juego, ¿cierto? Y le dijo, ya, deme por cada pieza de ajedrez, o sea, por cada cuadrito del tablero de ajedrez, deme un grano por día. Pero el día siguiente me tiene que dar doble que el día anterior. Entonces pero el primer mira, día me da un grano, al día siguiente me da dos, después cuatro, después 8, 16, 32, un bio. hasta la casilla 64. Como el rey pues, no era muy bueno para la matemática al parecer, ¿cierto? Dijo, ya, ¿Qué eso no es que, tu potencia? exactamente son potencias. Deja. ¿Para qué le voy a dar yo, ¿cierto? ¿Para qué le voy a dar un Déjala, pichintón? ¿Estás seguro que quería eso? Te puedo dar, no sé, te puedo dar 3 sacos al tiro si querés. eh, Pensando que no iba a ser más de 3 sacos. Pero si nos ponemos a pensar, va a ser uno, ¿cierto? El primer día, 2, ya iban 4, tres. 8, Ahí 16, van. 32, 64, 128, 256, Oye, oye, 512, oye, 1024, malesto cerebrito, 2048. acuérdate que yo soy humanista, por favor. Ya, pero 2 elevado, ¿cierto? 2 elevado. Ay, no puedo hacer aquí el símbolo de elevado en No, tu porque este computadora. teclado está todo desordenado. Sí, está muy raro tu teclado. Sí, tiene A todas ver, las teclas cambiadas, no tiene la ñ. ¿no tiene la ñ? No, o Chan, sea, la tiene, pero no dice ñ, po. no dice ñ, mira, yo voy a tener que usar la calculadora del teléfono porque es un número casi inconmensurable. Si yo tomo mi calculadora, como le digo a mi estudiante normalmente, y tomo, ¿cierto? El 2 elevado a 63, porque no tengo que saltar la primera Ah, casilla que es solamente uno, ¿cierto? 2 elevado a 63 me da un 9, 2, 2, 3, 3, 7, 2, 0 seguido de 10 ceros. al final tuvieron que pedirle grano al pueblo de al lado. Eso cuenta la leyenda, exactamente, quedaron endeudados. Era tanto grano al final que no le pudieron pagar. Después del décimo segundo, décimo tercer día ya no podían pagarle. Pero yo creo que le pagaron hasta ahí, ¿no? Así que esta historia es real, ¿cierto? Porque esto igual es como una leyenda que me contaron a mí como para incentivar el uso de las potencias en la vida diaria, que yo también se lo transmito a mis estudiantes. Vamos a ver si es verdad, ¿cierto? Pero yo creo que le tuvieron que pagar hasta una parte y dijeron, ya cálmate. Y el compadre dijo, sí, ya, sí, está bien, sí, porque si no le iban a matar, pues obvio. Si tú caché, cuando uno trata de aprovecharse del rey o del mandamás, Ya es ahí, ya. pasa a las mejores democracias, ¿cierto? Igual es cuático porque si nos ponemos a pensar, las sociedades antiguas se juntaron por temas de conveniencia, De pero- supervivencia. de supervivencia, ¿cierto? Pero hoy en día las sociedades no se juntan realmente por eso. Yo, ¿cómo me puedo sentir parte de la sociedad si llegué y nací y estoy ahí? ¿Por qué? Porque esto lo dijo, ¿quién lo dijo? Aristóteles parece que el ser humano es un animal social y político. Exactamente. Es súper interesante esa parte, aunque es como bastante volátil igual, porque uy, los griegos son mandados a ser, bueno, sociedad esclavista tenían tiempo para pensar. Exactamente, po. Entonces decía que, claro, el ser humano es un animal político, bueno, necesita de la sociedad y la sociedad evidentemente necesita de él porque la sociedad está formada por seres humanos. Pero esta relación simbiótica Podríamos es, llamarlo así. claro, es súper necesaria porque necesitamos vivir con otras personas. O sea, la gente que se aísla muchas veces se vuelve loca porque no está con otro ser humano, aunque diga que odia a todo el mundo, que ay, me quería vivir al cerro, ya. Oye, me encantaría finalizar mi vida en una montaña. Pero finalizarla, Exactamente, no vivirla. no vivirla. Claro, Ya, pues. Entonces, claro, decía que a pesar de eso, el ser humano no es el único animal que es político o que es sociable. social, ¿ya? Porque él, insistió, sociedad esclavista, tenía mucho tiempo. Y con todo el tiempo que tenía, fue escritor, filósofo, matemático, naturalista, y ahí voy, naturalista.
Naturalista. Se dedicó a observar la naturaleza y dentro de los animales, los bichos que pudo ver, que casualmente los dos ejemplos que vienen ahora son dos bichos. Ahí no sé si estará bien dicho o no, pero ya Sí, no son animales. que bicho es coloquial para decir Bichos. cualquier animalito, ¿cierto? Que sea Tienen más de 4 patas. artrópodo solamente Sí, y claro, tienen más de 4 patas y son chicos. entonces incluye a todos los artrópodos que son terrestres, incluyendo desde los crustáceos que son los chanchitos de tierra, los arácnidos que Entonces son que las los carosas de chanchitos de tierra araña. absorben radiación. Sí, no en Sí, realidad no, son en relación, se come la tierra, no me se acuerdo pueden bien. alimentar de metales pesados que Ya, pueden eso. ser radioactivos. Y también tenéis los insectos como la hormiga, araña, Vaya avispa. voy. Ya. La cosa es que los otros dos animales que también observó fueron las hormigas y las abejas, y las catalogó también como animales políticos, porque tienen una organización súper Social, definida, muy exactamente. definida. Puedo agregar más a la lista, las Pero por ratas favor. topos, por ejemplo. Sí, pero no creo que Aristóteles haya tenido la mano para andar viendo No, ratas porque topo, están en porque África, hay en una la parte cosa más al sur. geográfica ahí. Sí, No, pero ¿dónde son las ratas topos? Sí que se me perdió. Voy a googlearlo porque creo que mandé un carril. sí. ¿Dónde son las Aquí es un ratas entorno seguro topos? para googlear las cosas que no Sí, chiquillos, sabemos. acostúmbrense a googlear. A mí me pasa mucho en las clases que ahora les digo, chiquillos, ¿qué es lo que entienden por estadística? Y los cabros no son capaces de tomar su teléfono y googlearlo. Sí, en el cuerno hay de África. De ese lado son las ratas top. Estaba bien. Esas ratas las estaban investigando porque podían encontrar el secreto de la cura del cáncer o la prevención del cáncer o algo así. Pero se los vamos a traer bien investigados para el capítulo que viene. Exactamente. La cosa, principalmente, estos animales, las hormigas, si tú te pones a pensar, las hormigas son minúsculas. Ujú. Yo con un soplido podría llegar a matar quizá una hormiga si la tiro muy fuerte y cae por un peñasco. No. De hecho, creo que la hormiga es No, casi hay inmune otra cuestión. al salto. Los cazadores de Las calles. mitos parece que hicieron esa cuestión que si tiras una hormiga de un edificio de no sé cuántos metros no le va a pasar nada. Sí, luego eso es por un principio de la ley del cuadrado cubo. Ya Después lo no tengo podemos ver. idea. Pero es que la masa de la hormiga es muy Sí, pequeña, po, es muy chiquita. es muy chiquita, Entonces, entonces no se alcanza a hacer el daño sí, suficiente, no acelera lo suficiente como para hacerse daño. sí. Pero la cosa es que es súper fácil matar hormigas. Yo creo que todos cuando chicos, quizás hasta con la lupa, ¿cierto? Quemamos una hormiga, de repente que la apretaba y con el dedo. Ujú. Actualmente no veo tantas hormigas como antes, ¿te has dado cuenta? Es preocupante, bueno, estoy feliz porque son muy molestas, pero al mismo tiempo es preocupante porque la biodiversidad de la Tierra Se está perdiendo. se está perdiendo y porque las hormigas tienen un rol súper importante como alimento de otros organismos. Exactamente. Ya, pero la cosa, para no nos vayamos a ir a la depresión, eh, es súper fácil matar a una hormiga. Pero las hormigas son uno de los animales más abundantes en el mundo. Sí, po. Son muchísimos. Existe el mito, de hecho, porque no es real, de que si tú juntas a todas, solamente las hormigas en masa, son mucho más que todos los humanos. Ujú. Son mucho más que todo el resto de animales. Es mito, no. Son muchas, pero no son tantas. ¿Ya? De hecho, el ser vivo más abundante de la Tierra es otro que no me puedo acordar cómo se llamaba. Lo voy a googlear también para comentar. El osito de agua. No, el Oh, osito de agua no. Pero es muy tierno el pero no. sí, el osito de agua. La cosa sí es que al fin y al cabo la sociedad nace, como ya lo habíamos dicho anteriormente y que lo comparamos con lo que había dicho Aristóteles, Eje. ya nos juntamos en sociedades para poder sobrevivir. La hormiga, a pesar de ser muy débil hasta el día de hoy, ha sobrevivido como especie, no como individuo, ¿cierto? A través de los tiempos. ¿Qué nos irá a pasar nosotros después cuando vayamos al espacio y cuando empecemos a conquistar todo? Se acaba el planeta, solamente la especie humana va a sobrevivir, Sí. expandiéndose a través del universo, si que llegamos a, Si es que nos ponemos de acuerdo en algo. si nos ponemos de acuerdo en algo y podemos sobrevivir al calentamiento global, al cambio climático, ¿cierto? A todo esto que está pasando. No, poder arrancar antes, sí. Hay que arrancar antes. Claro, claro, y antes que el sol se expande, no absorba todo, ¿cierto? No, pero yo creo que ese es un tiempo prudente, son como 5.000 años, parece. Puede ser, todo puede pasar en 5.000 años. La cosa es que esta sociedad que hemos formado, ¿cierto? Porque a pesar de que uno nace inserto, ¿cierto? En esta sociedad, igual tienen poder de cambio. Uno puede hacer cosas dentro de esta sociedad, por más que antiguamente, cierto, quizá era un poco más difícil porque yo creo que existía ese estigma de que si tú nacías pobre campesino ibas a morir pobre campesino. Antes era mucho más inflexible la sociedad. Y eso es por las peleas de poder. Pero Sí, pero viene para el otro capítulo. va a estar bueno. No. Ya, pero la cosa, para no, cierto, redundar tanto en esto mismo, actualmente tenemos un sistema social que igual es complejo. Todos tenemos labores, todos tenemos funciones. Yo soy una persona que se encarga de educar a las siguientes generaciones, ¿cierto? Educar entre comillas, porque en realidad las instruyo, ¿ya? Yo no soy realmente eso como el que les enseña a ser
adultos o ser personas, yo solamente instruyo contenidos, ¿ya? Que uno le meta cierto de su cuchara, de su cosecha, y agregue valores quizás que en su familia no están, o están medio perdidos, o que los complementa con los valores que ya tienen en su familia, ¿cierto? Es una cosa que hacemos los profesores como casi por cuenta propia, que lo tratamos de enfocar, ¿cierto?, en cosas que pueden servir para el estudiante pues más adelante, sean o no que ver con lo laboral o con lo práctico, ¿cierto? Claro, porque el tema de las habilidades blandas ha estado bastante olvidado por el sistema educativo. Bueno, vamos a hablar del chileno porque yo nunca he salido para otro lado, pero últimamente creo que se están recuperando de a poco, ¿ah? Se están recuperando de a poco, yo lo he visto en el, bueno, clase online, mi pieza queda al lado de la de mi hermano, se escucha todo. Entonces yo escuchaba sus clases y son bastante distintas a las clases que yo tenía en, no sé, pues, quinto básico, ¿cachai? Entonces, igual el tema también de la educación sigue que ha estado entrando bastante fuerte. Ahí le están enseñando ahora cosas que a mí jamás me enseñaron, cosas que yo vine a saber en la universidad y que debía haber sabido en la básica. Entonces, se está avanzando bastante respecto de eso. Ahora los que quedamos medio cojos somos los que ya salimos del sistema de educación básica formal, po, porque ya no nos pasaron esos temas. Entonces, ¿de dónde crees que los saque? Exactamente, po. Hoy en día, como parte del sistema escolar, está muy inserto en lo que es la educación emocional, lo que es darse el tiempo para darle cierto un nombre a lo que estamos sintiendo muchas veces. Los adolescentes no saben describir lo que sienten, ¿ya? Las habilidades blandas que le dicen. Exactamente. Hoy en día está muy encima. De hecho, eso también ha contribuido mucho a que en nuestra sociedad hoy en día ya no haya tanto bullying. Ujú. Actualmente yo podría decir, ¿cierto?, que el bullying está casi extinto. Y eso debido a que como seres, ¿cierto?, nos empezamos a organizar, empezamos a visibilizarlo, ¿cierto?, a verlo como algo malo y no normalizarlo. Y que son conductas que ya no toleramos. Exactamente, entonces, como sociedad hemos aprendido lo hemos transmitido y actualmente las escuelas casi no existen. Hay problemas puntuales, Ujú. hay problemas, ¿cierto?, que tienen que ver quizás que son episódicos simplemente, o porque son estudiantes que han estado lejos del sistema escolar y después vuelven. El nivel de deserción estos últimos 2 años, de hecho, aumentó mucho. Claro. Y cuando vuelven ahora a integrarse después de un año sin clase, ¿cierto? Hay muchos Más que estudiantes sin que son un clases, sin poquito interacción con los compañeros. más, claro, Sí, po, exactamente, porque sin los interacción con contenidos los puede que estén ahí, compañeros. po. No, yo a veces ni siquiera eso, pero al fin y al cabo, la escolarización actual ya no estaba inspirada, ¿cierto?, en crear hombres para la producción. Ahora la educación escolar, ¿cierto?, y la escolarización está más enfocada en que seamos personas que podamos convivir entre nosotros porque somos cada vez más y más y más. Sí, y Y vamos a no seguir siendo y más. vamos a seguir siendo más. El crecimiento exponencial de los países está aumentando, pero está pasando algo bien interesante. Yo que manejo varias estadísticas durante para mis clases, Ujú. me he dado cuenta que los países que se llaman, ¿cierto?, del primer mundo subieron muchísimo su desarrollo, ¿cómo decirlo?, su desarrollo poblacional. Tasa de Subieron- natalidad aumentó claro, aumentó muchísimo, pero llegó hasta un punto en el cual ya no aumenta tanto y se mantiene estable, se mantiene y después estable. baja, po. No, de hecho no ¿No baja, baja? se mantiene Ah, estable, como que aumenta, sube, baja, sube, baja, sube, baja, y están como en un punto donde ya se mantiene como estable, como si fuese una curva con una asíntota. ujú. Asíntota es una línea recta que Cas, no te ven define. las manos, explícalo Ay, bien. perdón. Ya, pero una asíntota es técnicamente una línea recta que no se puede sobrepasar, nos acercamos muchísimo, estamos a punto de tocarla, pero no se pasa, como tu crush, que no alcanzas a tocar. ¿Ya? Pero está muy cerca, pero no te atreves a tocar. Lo mismo Quizá, pasa en una asíntota, ¿ya? quizá. Quizá, ¿cierto? ¿Ya? Entonces se está estabilizando. No así los países tercermundistas, ¿cierto? Que proliferan la natalidad tremendamente y Mm. eso también causa mucha pobreza. Y acá en Chile pasa un tema interesante porque el tema demográfico, a nosotros que no somos un país desarrollado, si somos en vías de desarrollo y todo, sí vamos re bien, pero para ser un país desarrollado son años en el que tienes que tener cierto nivel de crecimiento sostenido, ¿cachai? Y una pila de más cosas para ser considerado como un país desarrollado. Bueno, nosotros no lo somos. Tenemos buen pronóstico, podríamos decirlo. Vamos para allá, pero vamos en camino todavía. Entonces, a nosotros nos está pasando un fenómeno demográfico que le pasa a los países desarrollados. Porque las tasas de natalidad de los chilenos llevan disminuyendo 10 años y siguen disminuyendo. Y sigue disminuyendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese es uno de los argumentos, o era uno de los argumentos para decir que, por ejemplo, un sistema de pensiones de reparto No no funciona funcionaría allá. acá.
porque la base de gente joven que está trabajando no alcanza a financiar las jubilaciones de la población adulta mayor, que ya es mucho mayor en número que la población que es la base de trabajo. Entonces, ¿por qué nos está pasando esto a nosotros si nosotros no somos un país desarrollado? Claro, Deberíamos tener una tasa de natalidad más o menos constante y no la tenemos y claro, cada vez sigue disminuyendo más. claro. Vamos bajando nuestra tasa de natalidad. De hecho, por lo mismo, igual el tema de la migración ahí va a ser después Ujú. importante porque van a llegar a cubrir todos esos puestos de trabajo que no podemos llegar a cubrir. Claro, entonces había una cosa igual que era interesante porque Chile no es el único país que, no puedo decir que lo aqueja la migración, porque el fenómeno migratorio Es a mundial, nivel mundial no es algo negativo para los ¿no? países. De hecho, Estados Unidos Se quejan se y todo, queja, pero pero económicamente, crecieron tanto gracias a los sí, inmigrantes. económicamente es positivo a largo plazo y ahí está el tema, que nosotros estamos acostumbrados a ver las cosas a plazo mediano. En cambio, a largo plazo, el tema, mira, si es una cuestión tan simple que, mira, tú como país, para formar a un adulto que trabaje, que produzca, sea profesional o no sea profesional, insisto, ejecute una profesión o un oficio, tienes que encargarte de su educación básica del kinder. Tienes que encargarte de su, no sé, pues, si está en el sistema público, de toda su salud a lo largo de toda su vida mientras sea niño o niña o niño, lo que sea, pero mientras sea menor de edad, chiquito. Pero cuando llega un inmigrante, viene listo y el país no invirtió nada en él. Entonces esa persona solamente llega a producir acá. Y ahí es donde está la ganancia que podríamos decir. Claro, ahora vamos a ver cómo se ha manejado el tema, cómo está el tema de la actualización de las leyes migratorias acá en Chile, que en realidad, pucha, podríamos atribuir que el problema en realidad es eso, porque ellos, o la mayoría de ellos, vienen a trabajar y el planeta, el país no ha invertido en nada en la formación de esas personas que llegan directamente a trabajar y a producir. Entonces ahí hay un tema que, por ejemplo, hay que formalizar los empleos, porque formalizando los empleos, el Estado puede sacar, por decirlo así, como su tajada de ese trabajo, porque si es que ellos trabajan solamente de manera informal, el beneficio demora un poco más en llegar, pero llega igual, porque ellos igual consumen acá, compran acá, y nosotros sabemos que pagamos IVA por todo. Entonces, igual estamos recibiendo, o sea, el Estado está recibiendo como su tajada por alguna forma, pero claro, si los empleos se formalizaran, sería también más fácil sacar un conteo respecto de esas personas. Entonces, el fenómeno migratorio tiene que verse de una forma un poco más, no sé, no verla tan inmediato, porque el fenómeno migratorio no es un fenómeno cuyos resultados se pueden ver inmediatamente, porque en la economía de Chile esto ya está impactando, pero las cifras, los números, se van a notar en 5 o 10 años más. Hay que entender igual que el tema de la migración es un fenómeno social que siempre ha existido. Sí, Cuando antiguamente conquistaban reinos y quedaba la escoba, la gente salía arrancando a otros reinos sí, claro, porque la gente que o vivía en eran los... absorbidos por otros reinos. Pero la gente que vivía en los pueblos no era como los personajes de los juegos que vais y apretáis el triángulo y te ponían a hablar con ellos y siempre están ahí, aunque quede la tendalá en el pueblo. No, la gente también Claro, se iba, la gente también se sí, movía. la gente se movía siempre, siempre Ujú. había migración. Es un fenómeno que técnicamente es natural dentro de lo que es el humano, porque ¿qué es lo que busca esa gente que emigra? Busca pertenecer a otro grupo por su seguridad y es lo Ajá, mismo que estamos hablando de un principio. La migración nunca debería ser visto como algo malo. Yo creo el concepto de la migración tiene que ser un poco más ordenado, ¿no? claro. Porque cuando tú, ¿cierto? Tú recibes un inmigrante en el cual, entre comillas, no has invertido mucho dinero en su Nada, pues si él formación, llega y llega listo a ¿cierto? trabajar, pues. Siempre está el miedo de que ahora sí tiene que invertir, ¿cierto? Por conceptos de humanidad en su salud, ¿cierto? Porque igual tenemos que, entre comillas, mantener un sistema solo que pueda soportar la cantidad de gente que llega. Y ahí entra un tema también humanitario. Exactamente. ¿En qué punto, en qué punto nos dimos cuenta como sociedad que hay mínimos que se tienen que respetar? Sí, porque antiguamente llegaba, uy, antes eran bienvenidos los inmigrantes cuando venían en calidad de esclavos. Claro. El O de mismo, turistas, venían con plata. claro, no, pero yo estoy hablando, por ejemplo, de Aristóteles, pues, muy Ah, feliz, tremendas conclusiones que compartimos recién, pero era porque de verdad él tenía esclavo y tenía tiempo para poder hacer todo lo que pensó, todo lo que él desarrolló lo hizo porque tenía personas trabajando para él y ujú. técnicamente Y él no, podía dedicarse a la contemplación. exactamente. Entonces, cuando, claro,
cuando no te sale plata, tener una persona que haga cosas por ti, ¿cierto? Entre comillas. Ojo, no lo estamos juzgando, ¿ah? Es que Era era su época, era nomás. otra época, ¿cierto? Era su época, así Exactamente. funcionaban las cosas antes. Hoy en día puede, entre comillas, pasar lo mismo, pero la diferencia es de que hoy en día, ¿cierto? Ya la persona inmigrante que llega aquí, ¿cierto? Que a pesar que siempre va a ser juzgado, porque así es la sociedad, lamentablemente, me Ujú. encantaría que no fuera, Porque siempre le tenemos miedo a lo diferente o a lo nuevo. exactamente, es una persona que realmente va a aceptar trabajos por menos plata, No formales. de trabajos no formales, ¿cierto? Eh, pero al fin y al cabo, esa persona lo que busca, ¿cierto? Es la seguridad que puede garantizarle el país, Que finalmente es un instinto. un Que se instinto, repite, porque ¿cierto? la Se historia se vuelve a repite, repetir. po. Exactamente. Aún así es mal visto a pesar de que viene a aportar, Sí, viene a aportar. Sí, por eso te digo, la inmigración debe ser un tema regulado solamente, pero nunca debe ser algo como algo malo. debe ser regulado por el bien tanto de la persona que está ingresando al país como por el bien de las personas que ya son nacionales de ese país. Es por el bien de Exactamente. todos. Que tiene que ordenarse, que tiene que reconocerse el problema y tiene que resolverse. Pero justamente la inmigración es un fenómeno totalmente natural y que no solamente se está dando acá. O sea, tuvimos el problema hace un par de años en Italia de las personas que venían arrancando de África. Exactamente. Entonces, esto se ha dado siempre. Siempre se ha El dado tema y se es va a que seguir dando. sí, se va a seguir dando. El tema es que los gobiernos, el tema ahora ya entra la labor de los legisladores de cada país, poder ir actualizando las leyes conforme a cómo se vayan desarrollando los hechos, porque sí, o sea, uno tiende a pensar que la ley es rígida y que la ley no cambia. Pero no es así, es todo lo contrario. El derecho y la ley existen porque la sociedad existe y las sociedades cambian. Por lo tanto, el derecho es dinámico y el derecho tiene que ir cambiando conforme cambian la valoración que la sociedad hace de ciertas cosas. Es lo que pasaba con los animales. Exactamente, Antes exactamente. no nos interesaba, antes era el perrito nomás, el cachupín, pero ahora no. Entonces, como valoramos como sociedad de otra forma, de una forma, yo creo que mucho más, Claro. valoramos mucho más a los animales ahora, Le entrega un valor el a las derecho cosas, tiene que ¿cierto? defenderlo, el derecho tiene que resguardarlo. Y así se está viendo en una tendencia legislativa en estos últimos años. Bueno, yo hice mi tesis de esto, me saqué un Mira, 5.8, cabrón, bueno. maravilloso. Y claro, aunque hay súper pocas normas respecto del tema, y cabrón, no les miento, deben ser como 4 o 5 así. De verdad son súper pocas. Pero hace 10 años había una. O dos. Igual hay que entender que todo estos procesos de la fabricación, digamos, entre comillas, cierto, de leyes, de normas y estatutos, igual son lentas porque, pagándolo con cosas, el lenguaje que se utiliza en las leyes, igual es un lenguaje que es muy cuadrado, porque tiene que Sí, es evitar poco dejar, amigable. claro, tiene que tratar de ser lo más preciso y al mismo tiempo evitar ambigüedades, porque si no siempre va a venir alguien que se va a aprovechar, ¿cierto?, de esa ambigüedad y cuando se hacen cambios de leyes sobre todo, si se elimina tal parte del tal Sí. fragmento de tal ley, porque ahora no, y se cambia por tal parte. Ujú. O le cambian una palabra y cambia totalmente el Claro, sentido. O le cambia eliminan totalmente. una palabra Claro, y le eliminar una cambian. palabra y cambia totalmente el significado. Por ejemplo, hace poco se cambió, o sea, se va a cambiar, no, de hecho ya se cambió, ya se promulgó, algunos conceptos respecto a la ley vigente hacia los profesores. Ujú. Entonces se cambió solamente una frase en una parte de la ley en donde abarcaba, ¿cierto?, a todos los profesores. Pero dentro de los profesores existen otras categorías. Tenemos educadores Ujú. de párvulo, por ejemplo, y educadores diferenciales, las cuales no estaban consideradas dentro de ese aspecto de la ley. Y cambiando la Entonces pura frase, se cambió la frase de profesores a profesores, educadores, y creo que hay otra palabra más que no puedo acordar en este momento porque ya la memoria es frágil, ustedes saben, y eso ya pudo abarcar a las personas que estaban sin ese derecho que necesitaban tener. ¿Ya? Entonces, lo mismo pasa hoy en día con las sociedades. La organización de la sociedad hoy en día es muy compleja a comparación con era antes. Antes, ¿qué hacíamos? Ya, conquistábamos, si no te de acuerdo con nosotros, chao, para afuera, ¿no? así mismo. Expulsado, muerto o perdido por ahí, ¿cierto? Y si no te ibas y nomás de la sociedad buscaba y otra, tenías que emigrar obviamente cuántos meses, kilómetros pasando quizás dentro de un desierto, te podías morir en el camino. O sea que hoy en día también pasa a la gente Sí, atravesando pasa. desiertos, las barreras naturales que se le conocen muchas veces, ¿cierto? Pero la sociedad, por más compleja, sigue repitiendo el mismo patrón. La gente se reúne, busca juntarse con más personas por protección. Entonces, ¿cómo nos vamos a nosotros
como nosotros, más bien dicho, ¿cierto? No vamos a tratar de procurar de que las personas que tratan de formar parte de nuestro país no las podamos proteger. Y asimismo, porque en cualquier momento a nosotros nos puede pasar lo mismo y tendríamos que emigrar, ¿cierto? Porque las condiciones climáticas van cambiando, las De hecho, condiciones... Chile sería el país más afectado por la subida del mar. Exactamente. Desapareceríamos. O tendríamos que irnos a vivir a la punta de la cordillera de los Andes. A la punta del cerro, como se A la dice punta del literalmente. cerro. Exactamente. Entonces, ¿qué diferencias hay entre lo que vendría siendo cierto las sociedades cuando recién comenzaron en la actual? Aparte de la mucha cantidad de gente que hay hoy en día, ¿cierto? Claro, o sea, finalmente, insisto, el ser humano ha ido evolucionando. Más que físicamente, no sé, pues, delante veía un video ahí, dato por corroborar, pero uno no ve que el ser, el ser, me muero, que el ser humano evoluciona, po. Por ejemplo, no sé, po, hace un par de miles de años, Hace un par de miles de años. sí, porque no voy a dar cifra exacta, no pienso arriesgarme a eso. El ser humano no podía consumir alimentos con lactosa Claro. después de cierta edad. Ya, y eso también ha ido cambiando. El tema del dedo chico, po, los dedos chicos no sirven para nada. No, sí sirven, sí sirven. Ya, pero el dedo Sí, chico del pie no sirve, po. El de la no, mano te sirve ya no, por pero ¿y último para firmar el cómo vaso, po. sostuviste el vaso? No, por eso, po. Exactamente, mira, le acabo de dar un vaso con Y el agua, lo sostuvo con teléfono. el meñique y me acaba Mira de que yo decir, tengo oiga, los me dice meñiques que deformes está bien, pues si por el teléfono. todos somos así, todos Sí, tenemos pero el esa dedo chico del pie deformación. no sirve. Ya, O el sí, apéndice. sirve para el equilibrio. ¿El apéndice también sirve? Y la muela del juicio tiene que servir para algo. No, esa no, esa Ya, no sirve. ¿viste? Órgano Ya, vestigial. pero claro, solamente tenemos muchas partes de nuestro cuerpo que visualmente son vestigiales Sí. respecto a cómo lo ocupábamos antes. Se supone que nosotros se deberían caer los dientes malos y ahí viene la muela del juicio a reparar, entre comillas, ese espacio que nos va a quedar. Pero hoy en día cuidamos tanto nuestros dientes que los dientes no los perdemos, entonces Sí, ahora la muela del juicio viene a puro molestar. sí. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Entonces no es que nos sirva, simplemente porque nuestra sociedad nos ha protegido tan bien que ahora la muela del juicio no la Ahora necesitamos. estamos gorditos, rosaditos, bien alimentados, El con dientes dedito chico del limpios. pie que nos sirve para mantener el equilibrio no nos está sirviendo mucho porque estamos siempre con zapatillas, con zapatos, Ujú. entonces ya no nos parece útil. El dedo meñique ya no nos parece tan conveniente No, pero es que yo creo que sí sirve. porque ahora tenemos tazas en la Sí. cual el dedo meñique empieza ya a molestar. Porque pasamos de un recipiente que no tenía una asa, ¿cierto? Que nos Ujú. permitía sostenerlo, a crear la tecnología, ¿cierto? El humano creó la tecnología para poder sostenerlo de mejor forma y evitar caídas. ¿A quién se le habrá ocurrido la oreja en la taza? No tengo idea, porque debe ser muy antiguo. Oye, pero un Podríamos buscarlo. visionario. Un visionario totalmente. Entonces, al fin y al cabo, la sociedad nos permite ya nos permite facilitar nuestra vida, nos permite sobrevivir. Y eso también va cambiando nuestro cuerpo a través del tiempo, porque, como dijimos recién, la sociedad va cambiando, va creciendo y Ujú. nosotros evolucionando con ella, porque somos parte de la sociedad. La Y por eso sociedad se va está compuesta de complejizando. nosotros. La sociedad se va complejizando justamente, pues las normas de uso y trato social se van complejizando. Porque Exactamente. vamos evolucionando no solamente en lo físico, sino que también en lo social. Las relaciones se van complejizando. Hay primates que tienen relaciones sociales súper complejas. La relación social de las abejas también es súper compleja, que son conductas que todavía siguen en análisis. Y así también las nuestras. O sea, no sé, pues cabro, yo en pandemia perdí completamente la capacidad de expresar mis sentimientos. Yo me comunico a base de puros stickers de gatitos por WhatsApp. Aguante los stickers de gatito. ¿Cachai? Entonces, ese tipo de cosas también son parte de la evolución o involución. Yo digo que evolución igual, sí, Yo creo que evolución igual. No, no existe la involución realmente. involución. Y, claro, ese tipo de cosas también ya son parte de nuestra, incluso de la forma en la que hablamos. O sea, yo me declaro parte de ese grupo etario que dice XD al final de la frase, a veces, Claro. XD. Es que tenemos un presidente millennial ahora. O Sí, sea, también, pues. vamos a tener un presidente millennial, entonces. Hay Hay que que ir tomándole el acostumbrarse. ritmo. Hay que tomar el ritmo, ¿cierto? F como dicen los Como lolos. Exactamente. Bueno, yo creo que vamos a dejar aquí el podcast porque ya hemos concluido con el tema del día de hoy. mucha divagación, Mucha divagación, espero que se hayan divertido bastante. que mucho texto. Esperemos que el próximo se diviertan más todavía. Pero como para finalizar, ¿cierto? Bueno, para finalizar, ¿cierto? Decirles que este podcast va a tener más capítulos. Y no está auspiciado por nadie. No está auspiciado por nadie, es una cosa totalmente voluntaria. Y ahora si nos quieren auspiciar no tenemos problema. Exactamente, nosotros igual tenemos otros canales de comunicación, ¿cierto? A través de Sí. Instagram de Legalmente Polilla y a través del Twitch de Profe Hans, así todo junto con Z al final, Ujú. en el cual podemos recibir, ¿cierto? Algún aporte, donación que quieran hacernos. Esto lo vamos a seguir haciendo gratis igual nomás, así que no se preocupen si no pueden.
o no están interesados. Mientras nos escuchen, nosotros somos felices. Lo importante sí, porque nosotros queremos ser parte de esta sociedad, queremos ayudar a esta sociedad, por eso hacemos este tipo de cosas. ¿Ya? Yo soy profesor Tania, que a pesar de cierto que está estudiando leyes, se interesó por la pedagogía, se interesó por enseñar, y llegamos a este proyecto que es la idea de que llegue a más personas. Entonces, si no nos puede cobrar de alguna forma, igual compártanos, ¿cierto? Con que nos escuche, nosotros nos damos Claro, por pagado. converse de las mismas cosas que Nuestra nosotros vocación es conversamos. nuestro sueldo. Exactamente. Si usted puede conversar sobre el tema de lo que nosotros acabamos de conversar, ¿cierto? Sería genial, porque en cuanto más conversamos de los temas, mejor. Así como yo comenté delante de que, ¿cierto? Se empezó a hablar del bullying, se empezó a compartir, Cartoon Network hizo tremendo trabajo ahí, Yo ¿cierto? recuerdo la campaña de Cartoon Network en Exactamente. contra del bullying. Cartoon Network auspícianos. Sí. Ya. Pero eso, se empezó a hablar del tema y ahora el tema técnicamente no es tabú y ya no existe casi el bullying en las escuelas. Obviamente yo no puedo dar el punto de vista de todas las escuelas. Yo no he trabajado en todas las escuelas ni en todas las realidades, pero yo por lo menos trabajo en escuelas que son vulnerables, ya en la cual se podría pensar que son las escuelas más hostiles y técnicamente no se ven ese tipo de cosas porque ya está mal visto a tal punto que hasta la persona que podría hacer bullying no lo hace porque no quiere ser juzgado por los demás, ya, porque ahora la persona agresiva es la que está mal. Finalmente, fue infantil. Finalmente fue un infantil. No, pero a lo que quería llegar antes que Tania me... No, Tania, contrólate. Ay, Tania, contrólate, gobiérnate. Ya, la cosa es que en cuanto más hablamos de los temas de conversación, más podemos profundizarlos y como sociedad podemos aprender más de esta y solucionar problemas que yo creo muchos de nosotros quizás tuvimos bullying, o sea, sufrimos bullying, ¿cierto? Ahora podemos estar tranquilos de que más personas, o sea, menos personas lo están sufriendo y por lo tanto es mejor para nuestra sociedad, ¿ya? Asimismo, sería genial que nos compartiera y que por último hablara, ¿cierto?, con las demás personas de estos temas. Así que bueno, Así como que- dijo mi ex, hasta aquí nomás llegamos. No. Muchas gracias por escuchar. Sí, me Espere acuerdo mucho. pacientemente el siguiente capítulo porque va a llegar. Ojalá que llegue, por favor, acéptenlo, chiquillos. Esto es una postulación, por favor, cabrón. Exactamente. Y el grupito de atrás se me separa.